duermes. No has podido velar una hora. Hola a todos, vamos a hacer una pequeña presentación para vamos hasta arriba. Bueno, ¿qué es lo que quiero hacer con esta presentación? Obviamente, lo que trato de hacer ahora es utilizar esta herramienta que tenemos hoy en día de la inteligencia artificial, en este caso ChatGPT, para de manera automática hacer un resumen de lo que es la vida y el mensaje de Jesucristo. Obviamente, como yo lo he dicho muchas veces, cuando uno se acerca a Jesús de manera religiosa, pues uno suele traer consigo la interpretación o el sesgo de la religión particular. Ese también puede ser mi caso. Entonces, lo que yo estoy haciendo en este momento es hacerlo a través de esta inteligencia artificial, donde yo espero y eh, supongo, es un supuesto, de que lo que estamos haciendo al utilizar esta herramienta es consultar la base de datos que ya seguramente previamente ya tiene subida. Obviamente lo que yo considero y espero es que de alguna forma estos miles de palabras que están contenidas en los cuatro evangelios de Jesucristo y junto con algunas partes de los hechos en la Biblia están subidas a esta inteligencia artificial, y por esa forma este robot puede hacernos un resumen relativamente objetivo de lo que es la historia y vida de Jesucristo. ¿Por qué lo hago? Porque yo como religiosa, por un lado, y por el otro lado, como científica economista, considero que el mensaje de Jesús hace totalmente sentido con la ciencia social y la ciencia económica y la ciencia del conocimiento del ser humano, ¿no? Entonces, yo cuando leí la Biblia y cuando creí en Dios, la base principal de mi manera de entender a Dios es se resume en un texto que está en el Antiguo Testamento, me parece que es en uno de los Salmos de David, donde dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y y el firmamento anuncia la obra de sus manos. De un día a otro día emite sabiduría bueno, a grandes rasgos lo que trata de decir ese texto es que las mismas creaciones de aquel Dios único, dan testimonio de lo que Él es, ¿no? Entonces yo llegué a la conclusión de que cuando miro la naturaleza y la maravillosidad con la que están creadas o están hechas todas las cosas, pues tenemos las dos opciones de creer que fue obra de la probabilidad, ¿no? Una cosa que se fueron dando una cierta suerte de circunstancias y coincidencias que nos hicieron resultar en esto que ahora tenemos: árboles, mar,
ecosistemas, galaxias, sistemas solares. Se dice que es por el tema de una suerte de acontecimientos que coincidieron y por eso se hizo esto, o está la concepción que tenemos los que creemos que hay una inteligencia superior más allá de lo que nosotros conocemos como material, y esa inteligencia es la que crea todas estas cosas, no como de una forma personal, sino de una forma eh, podemos decirlo así, en sí misma está creando todas las cosas, ¿no? Todas las cosas están contenidas en Dios y Dios llena todas las cosas y la obra de sus manos anuncia la gloria de Dios, que quiere decir que todo eso que existe da testimonio de aquel que lo creó, ¿no? Entonces, esa era mi idea y entendiendo esta parte de que, entendiendo las leyes de la biología, de la física, de la química, uno se maravilla del mismo cuerpo, cómo funciona del cerebro, cómo funciona todo eso, uno se maravilla de la perfección con la que están creados, ¿no? Y de esa misma manera, yo entendiendo que este Dios, así como pone reglas, así como pone normas a la creación, en general, en los instintos, en los animales y en la forma de funcionar de cada cosa que existe, asimismo había una ley que hacía que el hombre quedara de acuerdo y de manera sustentable con todo lo demás, teniendo él mismo como ser humano unas leyes particulares, y estas leyes particulares eran justamente, no digo que las leyes en general de toda la religión a lo largo de los tiempos, no, muy particularmente las reglas morales y las reglas espirituales, mentales y de aspiración que Jesucristo y solo Él eh, predicó en su vida y en su comportamiento. En otras palabras, así como hay reglas para eh, eh, que las cosas no salgan disparadas de la Tierra, que el sistema solar funcione de manera perfecta, así como hay reglas para que nuestro cuerpo funcione de manera perfecta, la regla y la ley que haría que el hombre funcionara de manera perfecta con todo lo demás es justamente la personalidad, el mensaje y la forma de vivir de Jesús, ¿no? Por eso se dice que Él era la verdad y el camino, porque Él era la ley humana, una ley que nos hace estar conscientes y cumplirla de manera voluntaria sin necesidad de sentirnos este, obligados a hacerlo. Bueno, lo que estoy haciendo en esta presentación, como ustedes ven, es consultar a este chat para que este chat nos resuma de manera rápida lo que se encuentra en los evangelios, y de aquí lo que nosotros vamos a ver es qué podemos sacar de la vida y del mensaje de Jesucristo, no en términos religiosos. Mira, aquí lo que yo hice con la aplicación es preguntarle si tenía información sobre Jesucristo. Bueno, aquí nos hace un primer resumen de lo que tiene de información sobre Jesucristo. Pero esto, bueno, cada religión lo podemos interpretar como queramos. Entiendo que todo lo que esta inteligencia está haciendo así es, aquí es resumir toda la información que se le metió de los evangelios para dar un resumen lo puedo decir, yo ya lo leí previamente y creo que está muy de acuerdo, ¿no? Está muy bien resumido y en general es una un resumen que yo aprobaría, ¿no? Después de yo misma haber leído la Biblia, ¿no? También hace algunos comentarios importantes después de que resume todo lo que implica Jesús y qué libros de la Biblia están incluidos. Nos dice que es importante señalar que la figura de Jesucristo es central en el cristianismo y tiene un significado espiritual profundo para millones de personas en todo el mundo. Eso es importante ver porque eh, pues si las personas y las sociedades crean su realidad, entonces es importante conocer que una gran parte de las personas que habitan este mundo que vivimos concuerda con estas ideas de Jesucristo, ¿no? Aquí lo importante que yo puse es tal cual pedirle a la inteligencia artificial que me exprese de manera laica o secular las principales ideas de su mensaje. Entonces, cuando digo laico secular, lo que me estoy refiriendo es que no tenga que ver con
conceptos religiosos que nosotros entendemos como los sacramentos, los ritos, ya cosas que cada religión va a implementar, o sea, los aditamentos que como yo he estado diciendo a lo largo de varios videos, cada religión y cada cultura va agregándole a la historia de Jesús. Entonces, la aplicación, tratando de no ser religiosa, me va a dar la explicación secular o laica o no religiosa de lo que fue las que fueron las principales ideas de Jesucristo. Dice, claro, puedo resumir las principales ideas del mensaje de Jesucristo de manera laica o secular. Y aquí los enumera. Habla de amor y empatía, igualdad y justicia, perdón y reconciliación, humildad y sencillez, autenticidad y honestidad, autotrascendencia y propósito, transformación personal, cuestionamiento y reflexión. No menciona un punto muy importante que para mí está muy escondido entre todo su mensaje que tiene que ver con esa emancipación y libertad. ¿Por qué? No lo sé, porque en realidad no está muy abierto, pero en sí nosotros podemos llegar a la conclusión que cumpliendo todas estas ideas, y cuando el hombre se deja guiar por estas ideas, puede alcanzar una libertad que le permita hacer lo que quiera, entendiendo que una vez que está lleno de esta forma de vivir, de ver, pues todo lo que haga no hará daño a los demás, sino al contrario, ayudará a los demás. Ustedes pueden ponerle pausa para ver lo que la aplicación define de cada una de estas ideas, pero a grandes rasgos dice, en resumen, el mensaje de Jesucristo desde una perspectiva laica o secular se centra en valores universales como el amor, la igualdad, la justicia, la compasión y la autenticidad que tienen el potencial de mejorar las vidas y las relaciones humanas. Estas ideas resuenan con muchas personas independientemente de sus creencias, ¿no? Entonces, imagínense yo conocer a Jesucristo en su manera humana a través de los evangelios sin tema de religión y encontrarme con todo esto. Obviamente, pues me convenció, ¿no? O sea, nosotros conocemos médicos, abogados, economistas, conocemos un sinnúmero de profesionales que yo entendí en este mensaje que si tenemos profesionales que en el fondo no tienen este tipo de valores morales, todo ese conocimiento que ellos pueden adquirir en la escuela o en donde ellos se preparen o donde ellos aprendan, no va a tener mucho sentido o no va a ser de tanto provecho si en lugar de hacerlo con una carga moral en beneficio de la sociedad, lo van a hacer con una intención individualista y de beneficio propio, ¿no? Yo obviamente estoy en favor de las ciencias, pero estoy en favor de que las ciencias se utilicen para el beneficio de los seres humanos, porque al final eh, el bien del otro también resultará en un bien propio. Y estas son cosas que se entienden una vez que uno entendió más o se metió a estudiar más a fondo las ciencias sociales o la naturaleza humana. Nosotros no somos animales y tampoco somos eh, mercancías y tampoco somos individuos. En realidad somos personas sociales que nuestras acciones, querámoslo o no, afectan a los que están a nuestro alrededor, a menos que nosotros fuéramos ermitaños y viviéramos en la cima de una montaña, a lo mejor nuestras acciones no afectarían a nadie más, pero entre tanto somos personas sociales y convivimos con mucha gente, nuestras acciones, nuestra forma de pensar afecta al conjunto de las personas que viven a nuestro alrededor. Entonces, una vez que nosotros tenemos el conocimiento y si usamos este conocimiento para nuestro propio beneficio, es mi idea. Y si dejamos de lado estos valores morales, de poco sirve. Porque si solo buscamos el beneficio sin tomar en cuenta a las demás personas que viven con nosotros, caeremos en el
en el error de pensar que mientras yo busque mi propio bien, a los demás no les afectarán nuestras acciones. ¿Qué es lo que trato de decir con esto? Que no podemos negar que convivimos con otras personas y que el solo buscar nuestro beneficio personal sin tomar en cuenta cómo nuestras acciones afectan a los demás es una forma incompleta de ver la realidad. Hoy en día está muy ignorada si se le toma poca importancia a las ciencias sociales, al conocimiento del hombre, a temas como la misma historia, ¿no? Como la psicología social, las ciencias sociales, la historia, hasta la filosofía. Son temas que no se les da hoy en día tanta importancia pensando que no son relevantes, ¿no? Sin embargo, si nosotros somos incapaces de entender cómo funciona y por qué funciona así la sociedad, será más difícil poder hacer algo para mejorar la sociedad o también será más fácil hacer cosas sin darnos totalmente conciencia de lo que implican que nuestras acciones afecten a otros. Por ejemplo, hoy en día tenemos grandes médicos, grandes abogados, sin embargo, hay mucho el tema de priorizar el beneficio propio individual y personal con respecto al beneficio de la sociedad en la que habitamos, ¿no? Este tema de priorizar el cuerpo o el instinto sobre el conocimiento, la razón, ¿no? Es la que nos lleva a tener una sociedad como la que vemos hoy, ¿no? Entonces, cuando yo entiendo y internalizo este tipo de cosas, obviamente lo que yo digo es, sí, estos valores son indispensables para el buen funcionamiento de una sociedad civilizada. Eh, Porque podemos tener todo el conocimiento, pero si no tenemos este tipo de valores universales, todo es en vano, ¿no? Porque así vamos a tener abogados corruptos, vamos a tener médicos que hacen malas prácticas, que buscan su propio bien, que pueden dañar a personas, vamos a tener economistas que manipulan la información para obtener beneficios propios, como por ejemplo en los temas de la bolsa de valores, que independientemente de cuánto daño puedan estarle haciendo a miles de personas ahorradoras, ellos los que le va a interesar es utilizar ese conocimiento privilegiado que ellos tienen sobre la economía y sobre el funcionamiento de los mercados para beneficiarse ellos solos estratosféricamente sin importarles el daño terrible que le pueden estar haciendo a miles y millones de personas, ¿no? Entonces, por eso yo dije, bueno, estos valores son aún más importantes que tener una carrera profesional, son más importantes que empujar estos valores es primero a empujar cualquier otro tipo de conocimiento, ¿no? Como siempre lo hemos dicho. Tenemos ciencia, tenemos conocimiento, pero en nosotros como seres humanos está qué vamos a hacer con ese conocimiento, si lo vamos a utilizar para hacer bien a la humanidad o si lo vamos a utilizar para hacernos bien a nosotros mismos en detrimento de la humanidad o de la sociedad. Entonces, por esa razón, una vez que yo conocí este mensaje, dije, es prioritario transformar la parte interior del hombre, porque la economía sola no puede. Puedes poner el mejor sistema económico, puedes tratar de implementarlo, pero si el ser humano de dentro es malo, es corrupto, es egoísta, es ignorante, ¿no? Ignorante del funcionamiento de la sociedad y del hombre, eh, este conocimiento que tenga no va a ser tan relevante como si lo implementas, como si lo propones o lo intentas, ¿no? Con una sociedad donde los hombres tengan estos altos estándares morales, ¿no? Entonces, por esa razón, para mí fue prioridad el mensaje de Jesús que aún la misma carrera de economía, ¿no? Porque yo decía, está muy bien la teoría, pero si en la práctica no tenemos la voluntad de ponerlo por obra, es como todo. Igual el cristianismo, si lo decimos bien bonito en teoría, pero al final la práctica se queda sin hacer, es en vano. Entonces, por eso siempre consideré que lo primero era calzarnos de este tipo de moral, de este tipo de funcionamiento
para poder realmente transformar nuestras sociedades, ¿no? Entonces, más que pensar en que yo no me quiero perder y yo no quiero ir al infierno, mi convicción al escuchar el mensaje de Jesús fue: lo que Él pide hace total sentido para que los seres humanos puedan vivir en armonía unos con otros, ayudándose unos a otros, y eso eh, al final redundará en una mejor sociedad. Entonces, esta fue la razón por la que yo me superconvertí al cristianismo y por la razón por la cual yo quise hacer una misionera cristiana, porque consideré que estas ideas, independientemente de la religión o el país, eran bastante útiles para tener un buen entendimiento entre seres humanos y para poder utilizar toda la ciencia que lleguemos a alcanzar para el beneficio, pues, de la humanidad en general, ¿no? No solamente de una persona o de un grupo de personas, sino para las mayores personas posibles, ¿no? Nosotros sabemos que en teoría, todos buscamos, hasta la ONU tiene sus objetivos anuales, donde se busca que la mayor parte de la población mundial esté bien, ¿no? Y en teoría eso es lo que todos quisiéramos, ¿no? Y obviamente yo como una chica de 22 años, obviamente que estaba súper comprometida con esa idea. Pero como digo, no sirve de nada tener una persona que tiene mucho conocimiento y es muy inteligente si en el fondo esta persona no tiene buenos valores morales que busquen el beneficio no solo de sí misma en términos animales o instintivos de la supervivencia, sino una trascendencia más allá del propio cuerpo y más allá de la propia persona y familia, sino una trascendencia a nivel sociedad y en todo caso a nivel país y hasta a nivel universal. Entonces, de esta manera quiero que ustedes entiendan el por qué yo decidí este, ser misionera y pues obviamente creyendo bajo mi condicionamiento mental que yo tenía por la religión de mi familia, creyendo que la forma correcta era hacerlo a través de de mi religión familiar porque era la única que yo conocía. En este video quiero platicarles sobre cómo me acerqué a la iglesia y cómo fue que salí a la hora. Quiero que recuerden que pues yo crecí como una niña normal. Imaginen que a mis 14 años, obviamente porque no estábamos muy allegados a la iglesia, a mí no me presentaron ni me hicieron fiesta de 14 años. Pero como tampoco era católica, tampoco me hicieron fiesta de 15 años. Entonces no tuve ni 15 ni 14. Solo que una amiga me hizo una fiesta sorpresa a los 16. Entonces yo, como si fuera americana, sí tuve mi fiesta de dulces 16. Y lo digo porque todavía en esa época, pues obviamente no había leído la Biblia ni me había comprometido con Dios. Pero también quería decirles que durante esa época también, aparte de todas las cosas que me gustaba hacer cuando era gentil, estaba el hecho de que pues me encantaba bailar, me encantaba cantar. Entonces yo estuve en un grupo coreográfico en aquella época y hacíamos coreografías para nuestras fiestas, ¿no? Recuerdo que en aquella época estaba de moda Vanilla Ice, MC Hammer, y ahí yo con mi mejor amiga, y un grupo de otros 3 chicos hacíamos un grupo de baile coreográfico y bailábamos todas las canciones. Mi vida era muy activa, muy feliz, o sea, no. Y lo digo porque, bueno, un poco antes de convertirme a la iglesia, igual pues jugaba fútbol. Ya para los 16 años competíamos ahí
humilde y sencillamente en una iglesia, católica que tenía una canchita de fútbol para de cinco, o sea, para 5 contra 5, y ahí hacíamos unos pequeños torneos. La cosa es que todavía a los 16, les digo 17 años, todavía yo era muy libre, y lo digo por el enorme contraste que después tuvo que ser el hecho de pues haber leído la Biblia y empezar a prepararme para acercarme a la iglesia, ¿no? Entonces, yo tenía un corte de pelo de honguito, mi cabello es rizado, entonces mi pelo de honguito, cortito hasta bajito de las orejas, ¿no? Y pues ya, tuve que hacer un cambio totalmente radical. Jamás me tuve que volver a cortar el cabello. De hecho, en mi corte de hongo tenía un poco de fleco, ¿no? Un poquito en la parte de enfrente. Y sabemos que en la iglesia tampoco se puede tener fleco. No sé por qué. No me di cuenta que no nos permitían usar fleco hasta que cuando fui a hacer mi solicitud para la obra, en el huerto me dijeron, ¿cómo que quieres ser obrera y te dejas el fleco? Dije, ay, ¿a poco no se debe? Pensé yo dentro de mí, ¿no? Dije, ok, sin problema, me lo quito. Y así con cada una de las cosas, o sea, tengo que usar falda larga, adiós a los pantalones, adiós a los shorts, a las bermudas. Empecé a usar, imagínense qué han de haber pensado mis vecinos, ¿no? De pronto me ven con ese cambio radical de la chica que jugaba fútbol con los vecinos, en short, pantalones, que andaba de aquí para allá patinando en la calle, en la patineta, jugando básquetbol, y de repente, cambiazo total, totalmente, me decían, una señora. Yo tenía solamente 19 años y no sé si están de acuerdo conmigo mis compañeras ex LDM, pero como nos uniforman, pues parecemos señoras. Yo tenía 19 años y ya me vestía con la falda larga y con todo tapado, ¿no? Con el pelo todas igualitas. Y lo digo porque, pues sí, fue un cambio muy, muy difícil, pero como yo estaba tan convencida con el mensaje de Jesucristo que acababa de leer y con la historia de la iglesia y del hermano Aarón, pues dije, vale la pena. Esto no es nada. Lo hacemos por un bien mayor, ¿no? Entonces, cada una de las cosas conforme las iba aprendiendo, porque obviamente a partir de entonces empecé a ir más a la iglesia acá que me fueran a lavar el cerebro, ¿no? La mente. Y fui adoptando cada vez más la doctrina de la luz del mundo. Y pues obviamente la primera parte es, tienes que venirte a las 3 oraciones, ¿no? De 5, de 9 y de 6. Obviamente había un poco de consideración para mí por el hecho de ser una joven de 19 años, 20 años. Y pues si la iglesia me queda lejos, no me voy a parar a las 4 de la mañana por la Ciudad de México a andar sola por allá, ¿no? Entonces la de 5 no iba más que cuando de verdad era un tema importante o cuando mi papá tenía ganas de ir, que nos íbamos todos en bola, pero no era riguroso de que fuera todos los días yo a la de 5, pero sí a la de 9, sin falta, y a la de 6. Entonces, obviamente me tocaron muchas de 9, y obviamente pues yo conocía la Biblia. Para mí no era ningún problema. A lo mejor al principio fue difícil porque no estaba acostumbrada a hablar en público, pero ya después, me encantaba que me dieran la de 9, porque así como hablo con ustedes, pues hablaba con las hermanas, ¿no? Todo como concebidos, con la diferencia de que de verdad yo ya sí había leído toda la Biblia, ¿no? Toda la Biblia. O sea, sí hablaba y podría poner ejemplos que otros hermanos no podían. Yo me encantaba la predicación en el, pues estar, la única oportunidad que nos dan como mujeres, ¿no? La de 9. Entonces, seguido yo iba y daba la de 9. Pues nos fuimos haciendo lucecitas cada vez más y con dejando atrás los años de libertad, ¿no? Que es bien difícil porque pues a mí me encanta bailar. Me encanta bailar. Mi madre es jarocha de Veracruz. La familia de mi madre no es de la luz del mundo, es una familia muy libre, muy pues guapachosa, lo puedo decir así, muy spicy, como se diría en Estados Unidos, con mucho sazón. Tienen una gracia para bailar. Les encanta cualquier tipo de música, te la bailan. Son como artistas, de hecho. O sea, me encanta el contraste, ¿no? La familia de papá tan religiosa y la familia de mamá son cristianos, creen en Dios, pero eran muy libres también ellos, ¿no? Entonces, yo pues tuve que dejarme de allá y hacerme para el lado en papá, ¿no? Y
pues me costó trabajo, pero yo decía que era por un bien mayor, ¿no? A Dios. En aquella época también estaba hasta la lambada de moda, ¿no? Estaba la cumbia, ¿no? Allá en Veracruz se usa mucho la cumbia, la salsa, y cualquier tipo de música, porque ellos te bailaban de cualquier tipo de música. Y a mí, que me encantaba, porque hasta estaba en un grupo coreográfico de rap, todo lo que tuviera que ver con música y con baile, ahí me tenían ustedes. Sin embargo, adiós a todo eso y me entregué pues de lleno a la iglesia, a la luz del mundo. Y cuando digo de lleno, digo, de verdad, yo no faltaba a la de 9 ni a la de 6, porque para mí era un pecado grave. Y además de eso, daba estudios a los niños, salía todos los sábados por las tardes a predicar, ¿no? Obviamente, eso fue antes de que me naciera salir a la obra, que nosotros sabemos que, bueno, en primer lugar yo, entendiendo que hay un apóstol y solamente a los que creen en el apóstol se salvan, pues la verdad es que yo decía, pues qué tristeza, ¿no? O sea, ¿cómo que Jesús vino al mundo y entregó su vida y su sangre para que pues solo se salven como 5 millones de personas, ¿no? O sea, no. La sangre de Jesús vale para más. Tenemos que ir a decirle a la gente que vengan con el apóstol para que se salven, para que no se vayan al infierno, según lo que nos enseñaba, ¿no? Y entonces, yo sí tenía esa preocupación, ¿no? Y yo sí creía, bueno, si Dios hizo todas las cosas, obviamente que Él va a hacer que la gente conozca a su apóstol, creía yo. Sin embargo, yo también tengo que poner de mi parte. Independientemente de que no era obrera en aquella época, yo creo que me apunté a la obra un poquito después de haberme bautizado, pero en los primeros años, yo salí a la obra porque yo sí creía que, pobre gente, ¿no? Necesita conocer antes de que se vaya al infierno, porque qué horror. Y sí era mi necesidad y yo sí salía todos los sábados a predicar, ¿no? A la obra. Y yo creo que esa experiencia de predicar me abrió otro panorama, que a lo mejor es difícil para muchas personas alcanzar este panorama, que tiene que ver con la teología que se estudia, ¿no? Porque aparte de haber leído la Biblia, de haber visto la historia de mi iglesia, de haber conocido la historia de mi iglesia, el hecho de salir a la obra, y yo como una persona que pues no le tiene miedo al debate, la verdad, soy fan de ese ejercicio intelectual del debate, y con la seguridad de que yo estaba convencida de lo que había creído, pues al tocar puertas, porque así se predica, ¿no? Tocando puertas, pues yo tuve la oportunidad de platicar con personas de todas las religiones que se imaginen en México, ¿no? Pasas 3, 4 años de puerta en puerta cada sábado, obviamente te encuentras con testigos de Jehová, con mormones, con pentecosteses, con todo tipo de religiones, ¿no? Entonces, lo que hacíamos era, pues siempre hay que ser muy respetuosos. Una cosa bien importante que quiero comentar es que cuando salimos a la obra por amor a las almas, porque realmente nos preocupa que esas personas se vayan a ir a la condenación al infierno, como era mi idea en aquel entonces, es diferente a cuando vas solo porque te mandó un apóstol, ¿no? O sea, ¿por qué yo digo que es diferente? Bueno, yo lo percibí así en la práctica. Cuando vas porque el encargado te dijo que vayas, o sea, porque, híjoles, tú dices, no, es que si no voy es desobedecer al hermano y me voy a perder si desobedezco. Es diferente a decir, ay, pobres almas, se van a ir al infierno, ¿no? O sea, ¿sí vemos la diferencia? En un caso lo haces de manera egoísta pensando en que tú no quieres ir al infierno. Y en el otro caso lo haces de manera altruista porque tú no quieres que esas personas se vayan al infierno. Entonces son dos formas de hacerlo diferente. Y yo me di cuenta que hay de las dos cosas entre los obreros, ¿no? Yo, para empezar, yo debo decir, no había muchos obreros que fueran todos los sábados sin falta. Eso es primero. Al final, cuando regresamos de Guadalajara todos bien motivados y pues muchos querían ir, pero yo les puedo decir que al menos los 4 años que yo estuve saliendo todos los sábados, lo máximo era un grupo de 5 personas que saliera a predicar, ¿no? En aquella época yo predicaba por allá por Tenorio, cerca de la iglesia del Peñón. 5 personas cuando estaban más motivados, ¿no?
A lo largo del año se iban rindiendo y ya iban faltando, ya no iban a salir a la obra, ya se les va acabando la fe. Y acabamos nada más 2. Solo había un hermano que se apellidaba Cruz, no me recuerdo ahorita el apellido, pero solamente el hermano Cruz iba sin falta igual que yo, porque si no, imagínense, yo iba a ir sola. Pero el hermano Cruz, cada sábado sin falta, íbamos a predicar. Y yo les voy a decir que el hermano Cruz se notaba que él tenía la vocación para predicar y era de estas personas que sí iba a predicar por las personas, no por él mismo. Él, si nosotros notamos esta diferencia, es bien importante. Porque cuando vas, porque pues es que te mandó el hermano, o sea, es que te mandó, es que no te quieres perder, no quieres desobedecer, no quieres irte al infierno, pues vas y llegas y tocas y... Pero mira grosero la forma de predicar en esos casos. De que vas y no te importa lo que esté haciendo la persona, no te importa cómo piense, no te importa nada, no la escuchas y ya si le sueltas, hay un apóstol y te vas a ir al infierno si no te arrepientes y te conviertes. Muchas veces vi esa actitud en muchos hermanos que salían a la obra, que van y de lleno van de entrada a meter al apóstol y amenazar, ¿no? Así, o sea, ¿vas a predicar con amenazas? Y a mí, este hermano, en lugar de ayudarnos a que se conviertan, los está espantando, o sea, los está alejando de nosotros. Para mí, yo creo que un alma es tan importante que es como la tierra, decía Jesús. Hay que trabajarla y hay que prepararla. Mi intención cuando yo iba a predicarle a un alma no era obtener un beneficio de ella para mí. No sé si hay hermanos que vayan con la intención de verdad de convertir a gente para que después saquen provecho de ella. Yo hoy en día podemos pensar que quizás los haya, pero para mí era realmente porque estaba preocupada de que qué triste que tanta gente se fuera al infierno, ¿no? Y qué injusto para el sacrificio de Jesús, porque Él vino para salvar a la humanidad. Así era mi manera de pensar. Entonces, de verdad yo quería que ellos se convirtieran. Y para eso, pues, necesitas mucho tiempo. Para empezar, necesitas saber cómo está la persona a la que le vas a hablar. Qué tanto sabe de Dios, qué tanto sabe del Evangelio, qué tanto sabe de religión, qué piensa de Dios, qué piensa de la religión. O sea, convertir un arma necesita tiempo. Tiempo, y lo principal es empatía para saber cómo se siente, qué le hace falta, ¿no? Entonces, eso a veces no había. Y a mí me encantaba. Eso era una vocación que yo tenía de verdad, tratar de ver qué era lo que ellos necesitaban y hablarles el mensaje de buenas nuevas, de paz para los hombres. Entonces, los escuchaba y al escucharlos, pues sabes que uno es testigo de Jehová, sabes que uno es Pentecostés. Y entonces, ya cuando esto está así, tú ya sabes desde dónde empezar, ¿no? Ah, tú crees así y empiezas también a aprender tú, porque un debate también es eso. No nada más es yo te voy a enseñar porque yo tengo toda la verdad absoluta y no es una forma soberbia de presentarte, ¿no? De que yo tengo y tú tienes que tomar mi verdad, no. En mi caso era, dime tu verdad, yo te digo la mía y entre los dos quedamos de acuerdo cuál se ve más factible. Entonces, con esa actitud, pues me dio la oportunidad de conocer a fondo varias religiones, y en especial las más importantes de mi país, que es los católicos, los testigos de Jehová, los mormones y los pentecosteses. Entonces, para mí fue una forma de estudiar teología o religión sin necesidad de ir a una universidad teológica, con la enorme diferencia de que es una suposición, pero es bastante probable, que cuando tú vas a una universidad a estudiar teología, esa universidad te va a dar la teología desde la perspectiva de la religión de la que pertenece esa universidad. Me explico. La Universidad Católica da una teología con rasgos de su dogma católico, la ortodoxa de igual forma. Si tú estudias teología de los testigos de Jehová, te va a dar la perspectiva de los testigos. Cuando una teología es el estudio de Dios y de todas las religiones en general, yo creo que lo más razonable es no estudiar a todas las religiones desde la perspectiva de mi propia religión, sino ir a cada religión a estudiar esa propia religión. ¿Qué es lo que trato de decir? Pues que si yo hubiera estudiado teología en la luz del mundo, obviamente me iban a hablar bonito de la luz del mundo y mal de las demás.
Y creo poco probable que no hubieran hecho lo mismo las demás religiones. No, si tú estudias teología en la Iglesia Católica, te va a hablar bonito de ella, de, de la religión católica, y te va a hablar mal de las demás religiones que están en el error, que está mal lo que creen. Igualmente, si vas en cualquier otra religión, o sea, mi punto es, si queremos conocer la religión ajena, tenemos que ir a la religión ajena, a que la gente de la religión ajena nos predique su religión con con esa convicción y con ese amor que cada persona tiene por su religión, porque te va a decir lo mejor de su religión, ¿no? Y así es más factible que tú tengas una idea más acertada de lo que realmente es, porque ves lo que ellos creen según su punto de vista, pero también tienes la versión desde tu punto de vista. Y cuando vas a cada una de las diferentes religiones, pues tienes la perspectiva de todas y de la tuya, ¿no? Entonces, eso me ayudó a abrirme mi mente a la manera de pensar de las demás religiones y y aprender a respetarlas, ¿no? Y yo creo que sí es algo que si queremos entender la religión debemos hacer. Yo sé que generalmente se considera sacrilegio ir a meterte a una religión que es distinta a la tuya, a aprender de ellos lo que ellos entienden. Al menos en la Iglesia de la Luz del Mundo se puede considerar sacrilegio que tú vayas a tomar nota y aprender de los testigos de Jehová, ¿no? Es una ofensa para la doctrina. O si te metes con un católico al templo a aprender de lo que ellos creen, también lo van a considerar como un sacrilegio. Para ellos es entrar a los templos a enseñarles, no a aprender de ellos. Entonces, yo con esa manera de pensar científica vamos a contrastar mi verdad, a ver si mi verdad es sostenida. Y por eso con toda confianza iba con las demás religiones, pero eso me abrió la mente a entender cómo creen los demás, ¿no? A entender muy a fondo cómo creen esas religiones y por qué creen así, ¿no? Al final, todo se, al final, cuando uno habla con las religiones y entiende que ellos escuchan el mensaje, todo se queda en el fundamento que es Jesucristo y los aditamentos y los accesorios. Entonces, es mejor entendernos por lo que nos hace semejantes que separarnos o aborrecernos por las pequeñas cosas que nos hacen diferentes, ¿no? Obviamente, los testigos de Jehová no creen en el infierno, no creen en las transfusiones y nosotros sí creemos que existe el infierno y no tenemos problemas con, o sea, hay cositas que nos hacen diferentes unos a otros, pero para poder interactuar con ellos es importante saber lo que ellos creen, ¿no? Entonces eso me ayudó, el hecho de haberme dedicado a ser una obrera local esos 5 años en México, pero también me ayudó pues hice muchas otras cosas, ¿no? También al final estuve ayudando en el coro, estuve en el coro como cantante, pero también como directora unos pocos, no sé si meses, en la iglesia pequeñita porque era una iglesia pequeña, en la iglesia de Francisco Villa, ¿no? Y también dando estudios a los niños, obviamente ya después a los 19 años, nosotros sabemos que en las Santas Cenas el apóstol, ¿verdad? Nos invitaba a salir a predicarles a las almas. Entonces yo, pues obviamente, en cuanto tuve la oportunidad, fui al huerto y hice mi solicitud de incondicional porque la verdad estaba convencida con el mensaje de Jesús y quería que todo el mundo lo siguiera y después de todo como Él nos habla, pues dije yo sí también quiero ayudar y apunté mi carta muy joven, pero obviamente nosotros sabemos que no es que tú te apuntas para la obra y ya sales, ¿no? En especial si no eres una persona que tenga contactos, aunque yo tenía ya un tío en la obra y mi familia siempre le gusta estar ahí metida con los Zamora y con los hermanos de los Nazón, pero pues yo ni siquiera era de la iglesia, yo era como de, yo, ¿sabe? No era no era simiente santa ni hija de bendición, entonces yo sí tuve que esperar como unos 3 años a que me llamaran, mientras tanto tenía que demostrar que mi vocación era sincera yendo a la obra y pues, ustedes saben, trabajando en todo lo que se necesita. Obviamente siempre había
un puestecito para vender y sacar dinero para lo que se necesitara del templo. En eso yo me tocaba llevar la tinga de res para que se vendieran las quesadillas. La tinga de res uno lo pone de su dinero. Todo lo que uno entrega ahí es pura ganancia para la iglesia. Cada semana sin falta. También alguna que otra evento de vendimia, por ahí tengo una foto, se hace para la iglesia. Obviamente el aseo es algo que todos tenemos que hacer. Apoyar en las fiestas. También yo era del ceremonial, yo era de esas hermanas del acomodo. Es bien difícil el acomodo, hermanos. O sea, estar todo el rato parada ahí en plena oración de hora y media, y las santas cenas eran lo más difícil que existía porque uno tenía que estar todas esas largas horas de pie, ¿verdad? Parada ahí. Según esto, pues la verdad no sé cuál era la razón. No entiendo ya cuál era nuestro objetivo ahí. La verdad es que, según acomodar a los hermanos, evitar que no se sentaran en las escaleras para que obstruyeran el paso. La verdad no. No hacíamos gran cosa. Creo que éramos nada más como para que sintiéramos que éramos útiles. No sé. Pero eso sí, teníamos que llevar un cierto uniforme. No era mandado a hacer, pero sí era, tienes que traer una falda roja y una blusa blanca, ¿no? O tienes que traer una falda azul rey y una blusa color hueso, ¿no? Entonces, no era tal cual un uniforme, pero sí nos decían los colores en los que nos teníamos que vestir. Y a veces era bueno porque pues te tocaba, ellos te decían dónde te tocaba, ¿no? Si te tocaba en la calle, si te tocaba en el salón de ministros, si te tocaba con los niños o en el primer mezanín o en el segundo mezanín, pero el tema es que siempre te tocaba parada porque estabas en el pasillo. Era difícil, pero pues como obrera, pues la verdad nos tomaban asistencia. Yo decía, pues si quiero que me manden a la obra, pues tengo que hacer mérito, ¿no? Y sí, cada diciembre, desde todo el tiempo que yo fui obrera local, pues estuve ayudando en el ceremonial que son las hermanas de acomodo. No tengo por ahí, no sé, si tengo la voy a buscar, una credencial, ¿no? Pero bueno, ¿qué otra cosa hacíamos? Pues obviamente ayudar en los bautismos, ¿no? Lo que se ocupara, que si los botes de agua caliente, que si estar antes para limpiar el templo, estar después para volver a limpiar el templo, ayudar en la comida, lo que sea. Cuando eres obrera local, estás para servir, eres una hormiguita. Y yo, aparte de que era obrera, obviamente seguía estudiando, ¿no? Entonces, pues, pues ya no tenía tiempo libre, la verdad. Ya no tenía tiempo libre. Todo mi tiempo era la iglesia y ya ahora sí ya empezaba yo a vestir con mis faldotas largas y ya totalmente seria. Ay, es bien difícil porque de tan vivaz que yo era, de aquí para allá, me volví como una robot. O sea, parece que uno no tiene sentimientos porque uno tiene que estar bien, uno no tiene que ser desmanes, ¿no? O sea, es increíble. Lo mucho que cambié, no me imagino, mis vecinos que siempre han sido mis vecinos y no son de la iglesia, porque yo no vivo cerca de la iglesia, no me imagino qué pensaron cuando vieron ese enorme cambio en mí, ¿no? Pero sí cambié bastante y duré 3 años como obrera, yendo, o sea, me veían salir tempranito a las 9, regresar y otra vez ir a las 6 y regresar. Me vieron cambiar de mis chorcitos a la faldota, ¿no? Y mi cabello chino corto al cabello largo y mi forma de ser, de jugar con mis vecinos, cualquier juego, porque no nada más era fútbol. Antes se acostumbraba que salíamos a la calle a jugar con nuestros amigos, hasta bote pateado y todo eso, las traes o encantados, gritando y corriendo. Puede ser así como un robot, un autómata y uniformado al resto de los demás. Yo sé que en la juventud también pasó que en la iglesia se hacen actividades de juegos y uno convive con los hermanos, en especial en Año Nuevo. Te puedes desvelar jugando con los hermanos, pero en general, más como una obrera, tu vida cambia a ser totalmente seria, ¿no? Yo era una señora de 22 años, una señora bien portada, hasta el chongo de una señora traía, o sea, porque ya tienes el pelo largo, no lo puedes traer todo el tiempo suelto, a veces. No, una señora de 22 años. Pero bueno, pasaron 3 años así. Obviamente también tengo que mencionar el tema de los avivamientos, ¿no? También me tocó ayudar en avivamientos, o sea, todas esas horas que uno se queda ahí, cuando eres obrera tienes que estar y te tienes que quedar hasta el final, ¿no? Hasta que se levante el último hermano y órale a barrer, ya saben, el acerrín con las babas, ¿no?
todo eso y quedarte a un lado del hermano también ayudándole porque te piden que ayudes, porque es bien chistoso porque a veces uno no sabe si está ayudando o si está estorbando, ¿no? Porque yo qué le digo a la hermana, ¿no? Yo, pues uno trata de, pues, ser empático y yo le hablaba de, ay, qué feo, hermanas, qué feo, ahorita que lo pienso, decirles, hermana, dígale que quiere ser su hija, hermana, usted no se quiere quedar, no se quiere ir al infierno. Imagínense, ¿no? Ese tormento. Yo también fui parte de eso y eso ahorita me da vergüenza, pero pues así nos enseñaban, así nos enseñaban. Y pues también le cantábamos cantos, tratábamos de conmoverla, ¿no? Yo también le cantaba cantos y ahí estábamos según la obrera para ayudar, pues la verdad yo lo hacía con el mejor sentimiento, de verdad a mí sí me preocupaba que se perdieran, ¿no? Porque así como yo les dije que tenía pavor al infierno, también tenía pavor para ellos, o sea, sí tenía yo esa necesidad y me preocupaba, ¿no? Y claro que cuando el hermano al que uno ayuda, pues Dios lo bendice, pues uno se siente contento y el hermano también se siente contento con uno y una cosa que sí es bien bonita de la obra de ser obrera, más allá de la maldad que luego hubo entre los incondicionales, a mí no me tocó, obviamente, yo me apunté para la obra de incondicional a los 19 años. Pero yo fui incondicional en la Ciudad de México, yo no nada que ver con Guadalajara. Y aparte yo para cuando me llamaron a la obra yo ya tenía como 20, 22 años y obviamente nada que ver con esas historias que se mencionan en los documentales, ¿no? Que yo para ese entonces yo ya estaba muy vieja para Samuel seguramente, ¿no? Afortunadamente y gracias a Dios. Pero 22 años no era lo que él buscaba generalmente para hacer sus tropelías. Pero la iglesia es muy dulce. La iglesia es que no solamente es la iglesia, también la gente que sabe que tú eres misionera te trata como si fueras un ángel, ¿no? Pero también tiene mucho que ver nuestra actitud hacia ellos, ¿no? Pero la gente te trata con cariño, con respeto, con confianza, te puede pedir un consejo, te quieren mucho, demuestran mucho el cariño hacia, por ejemplo, en mi época yo era una doncella de Dios en aquella época, esos 3 años. Los hermanos sabían que pues que yo no me iba a casar, ¿no? Que hasta que me casaran en la obra. Yo misma tenía esa idea, ¿no? De que pues no puedo, si como miembro de la iglesia no puedes casarte con un gentil, como miembro de la iglesia y aparte siendo incondicional, no puedes poner tu vista en algún hermano de la iglesia, ¿no? Entonces yo generalmente así viví y tengo amigos, compañeros, algún pretendiente que supo que yo estaba apuntada para la obra. Y yo sé que mientras a uno no lo llaman, no tiene el compromiso, no tiene el compromiso de no casarse, porque mientras no te llamen no eres tal cual un obrero condicional, solamente eres una aspirante. Pero como mi intención era real, entonces no, yo no solamente me consideraba aspirante, yo me consideraba una obrera, ¿no? Entonces yo no daba pie a que pues me buscaron, aunque sí hubieron hermanos que se acercaron, ¿no? Y yo, pues después de 3 años de esperar, sí llegué a tener algunos dos veces estuve para casarme, ¿no? Fuera de la obra incondicional, porque dije yo, pues no me están llamando, seguro no me van a llamar, me voy a casar. Acá afuera, a lo mejor ya casada me mandan llamar más fácil. Pero pero mi objetivo era la obra incondicional. Entonces, pues sale que yo tenía novio y tuve 2 pretendientes, bueno, puedo decirlo, estuve para casarme 2 veces, pero justo ya al final de la segunda vez, pues me llaman a la obra, ¿no? Entonces le dije al hermano, perdóname, pero para mí mi prioridad es salir a la obra. Y es ahí donde me mandan a llamar a España y yo le dije al hermano, Dios te pague, pero yo me voy a la obra. La verdad, mi experiencia en la obra, les voy a decir aquí, tiene mucho que ver con los motivos por los cuales levanté la voz, pero lo que yo trato de decirles es que de verdad estaba comprometida y yo también de verdad creía todo eso que nos dicen, porque la parte más importante aquí es que uno cree que Samuel o que el apóstol, ¿no? Es la misma imagen de Jesús. O sea que así como yo leía a Jesús, que es este video que acaban de ver, así como yo lo vi, como yo lo entendí, toda esa personalidad se la
se la puse a Samuel pensando que él era igual, ¿no? Cuando ya como obrera, también uno empieza a acercarse no solamente más a, a Samuel, sino a sus ministros, ¿no? Entonces, también como obrera local me tocó servir en los comedores para los ministros, ¿no? Ahí me di cuenta que en la iglesia sí hay distinción de personas, ¿no? No es lo mismo el comedor de ministros que el comedor de pobres. Yo me acuerdo que a nosotros eh, nos uniformaban para servirle a los ministros. El salón donde ellos comían era más hermoso, mejor adornado. Tengo por ahí unas fotos, seguro se las voy a poner. Pero aquí el tema es que pues te vas acercando más al tema del ministerio apostólico y de los ministros. Entonces, ahí empecé yo a desencantarme. Dicen que como en el vals, ¿no? Es mejor verlo de lejitos, porque si te acercas demasiado empiezas a ver más los detalles, más bien como en el ballet, ¿no? Como en el ballet, es mejor verlo de lejos que porque de cerca alcanzas a distinguir más los defectitos, ¿no? Así, así, ¿no? Cuando uno empieza a acercarse más al ministerio, al cuerpo ministerial, a los encargados, ¿no? Empieza uno a ver que en realidad la humildad es más palpable, factible en las bases, que ya en donde empieza a haber estas peleas de poder, donde empiezan a surgir otro tipo de intereses, ¿no? También otra cosa importante que me tocó como servidora de las mesas es ayudar en el edificio de Amparam, que sabemos que es el edificio donde se administraban muchos temas de la iglesia, y de hecho donde ahí a veces llegaba, bueno, en mi época yo entendía que ahí era el lugar donde él hacía base, ¿no? Que donde el apóstol o el hermano Samuel hacía base, y ahí también me tocó servirle. Yo me acuerdo que esa fue la primera vez que tuve la oportunidad la primera y única vez, porque una cosa que hay que decir, todos esos 3 años de obrera no conocemos al apóstol. No tenemos la oportunidad de estar cerca de él en su día a día, ¿no? Personalmente, es mentira. No lo conocemos. Esa fue la vez que yo estuve más cerca de él en un ambiente que no tuviera que ver con cuando está en el púlpito. Él iba a ir a comer, y nosotros íbamos a servir, estábamos uniformadas, éramos pocas personas, también eran pocos los hermanos encargados que iban a estar ahí, y fue la primera vez que tuve la oportunidad de verlo de cerca y de conocer su personalidad en su día a día, ¿no? Pues obviamente es muy distinto, ¿no? Mucho tiene que ver el ambiente que se crea en el templo. Pero para mí, en ese momento, verlo y escuchar sus pláticas, ¿no? De qué son sus pláticas normales, cuando no tienen que ver con la Biblia, con Dios y con el mensaje, de qué son sus pláticas normales, qué es lo que a él, le llama. Yo me acuerdo que tenía su mesa muy apartada del resto de los ministros. Es más, estaba como hasta en un desnivel más arriba, como para denotar, ustedes son menos que yo. Cosa que a mí, como habiendo leído la Biblia, o sea, se me hace como que, bueno, seguramente esto, ostentación, como nos enseñan, no es porque él así lo quiera, es porque la iglesia así se lo ofrece. Entonces, ni modo que él nos rechace nuestros ofrecimientos de atención, ¿no? O sea, no es que él quiera una hermosa silla como la que le pusieron, ni tampoco todos esos cubiertos. Yo soy una persona pues, que he estudiado de la historia, ¿no? Y de las ciencias sociales, y a mí, claramente, toda esa puesta de mesa y todo eso me recordó la monarquía, ¿no? Cuando para mí un hombre de Dios, el mismo Cristo, pues yo recuerdo que Cristo dijo que ¿por qué menospreciaban a Juan? Porque comía miel silvestre y se alimentaba creo que de langostas o de grillos, no sé. ¿Por qué? Pero era el hombre más sencillo del mundo. O sea, dijo, ¿a quién saliste a ver en el desierto? Y describió a un rey y describió a Juan. Los reyes los hombres así están en las casas de los reyes, como diciendo, ¿por qué menosprecian a Juan por su forma de vestir y de ser? O sea, yo me imaginaba así a Samuel, ¿no? O sea, en el día a día, que esas cosas no le importaban, que era súper sencillo y que la parafernalia de la monarquía no le movía. Sin embargo, verlo así dije, bueno, ok, aparte
están siguiendo las normas que tienen que ver con las reglas de mesa de la época victoriana, ¿no? O sea, muy como si no supieran de dónde vienen los buenos modales o para quién está siguiendo los buenos modales, para su pueblo. Él quisiera que su pueblo siguiera esas normas de protocolo también. Eso lo hace ser mayor o no tener esas normas lo hace ser menor. O sea, para mí me decía, yo recuerdo que en esta ocasión ustedes, ya salió el video de Netflix, se dice ahí cómo eran sus comidas de ostentación. No me parecía mal porque, bueno, no es porque él así lo quiera, porque él es humilde como Jesús. Es que la iglesia se lo da. No es que él lo pida así. Él no es que él crea que es digno de privilegios. Es la iglesia. Pero lo veías ahí hasta comer comiendo un camarón con cubiertos. O sea, siguiendo así, a ese nivel las reglas que con los utensilios adecuados para comer camarón, pelaba el camarón con utensilios, o sea, con cubiertos. El clásico, ¿no? Que con qué se rompen o sea, muy monárquico, pues, para mí. Pero dije yo, bueno, él tiene que aprender todas esas cosas para que las demás personas del mundo no lo vean menos. O sea, ¿de verdad? Yo cuando estuve ahí dije, bueno, pues no me hace mucho sentido, ¿no? Pero bueno, él es el apóstol, él tiene toda la autoridad de Cristo y él puede hacer lo que él quiera, porque él es el administrador del reino de Jesucristo en la tierra, según mi idea de entonces. Pero también dijo otra cosa que a mí también me siento así como que me sorprendí, ¿no? Así como que, bueno, esto no tiene que ver con lo que yo creía de Cristo. Creo que él no es tan igual como Cristo, ¿eh? Tiene su propia personalidad. Porque él estaba bien contento porque se había ahorrado mucho tráfico porque traía en el coche una charola, así lo dijo él. Y dijo, ay, qué bueno, esta charolita sí funciona, ¿eh? Una charola que le había dado el político que teníamos en aquella época, que le había dado la charola para que él pudiera moverse por la ciudad sin ningún problema, como si fuera un diplomático, ¿no? O sea, con esos privilegios de diplomático, y eso que él no era un diplomático. Dije, bueno, pero espérame tantito. Primero, para mí, dije yo dentro de mí, bueno, eso para mí, yo lo consideré en aquel momento, yo no soy una experta en leyes, pero algo nos dan a lo largo tanto de la carrera como de la preparatoria, de que eso no es correcto. No puedes utilizar una cosa que es para otra persona que está en el servicio público para un beneficio tuyo que no eres del servicio público. Y para mí yo lo entendí como peculado, ¿no? A lo mejor no es de robarte una gran cantidad de dinero, pero sí es de utilizar los bienes del servicio público para un tercero que no tiene nada que ver y para su beneficio personal. Entonces yo dije así, ¿cómo? ¿Esto no es corrupción? ¿Esto no es peculado? O sea, esto no debe ser. Ah, pero es que mi fe es muy débil y yo no tenía que pensar mal, porque a lo mejor el hermano político sí le había conseguido esta credencial de diplomático para que pudiera andar por toda la ciudad con esa charola sin que fuera ilegal, ¿no? Entonces yo dentro de mí, como solemos hacerlo, nos denostamos y nos reprimimos a nosotros mismos diciendo, no pienses eso, está mal. Sin embargo, se me quedó, ¿no? Porque dije, bueno, él tiene unas reglas diferentes y él sabe lo que hace, ¿no? Y a lo mejor lo hicieron por el camino correcto. Pero esas cosas se me fueron quedando, ¿no? Como que tienen que ver mucho con no solamente cumplir las reglas que están escritas en una lista, sino cumplir las reglas entre líneas, ¿no? No cumplir los 10 mandamientos, sino cumplir el hacer bien hasta lo que no está escrito. No puedes utilizar los recursos públicos de un país para tu beneficio público si tú no eres un servidor público, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, a lo mejor y hay credenciales para religiosos de alto rango y yo no sé, lo pasé por alto, pero así como esas cosas varias, ¿no? Varias que te van diciendo pues, que las cosas no son como deberían ser, ¿no? Y Y poco a poco, bueno, uno se va metiendo más, ¿no? Ya como les digo, después me tocó acercarme más a mis encargados, me tocó ayudarles en la casa pastoral, ¿no? Y hasta que eventualmente nos tocó que nos llamaran para la obra.
y la obra que me tocó me llamaron fue para ir a España, ¿no? Pues para mí yo dije, bueno, o sea, a lo mejor en Europa tengo la oportunidad de hacer más cosas por el tema de que yo también hablaba inglés y francés, y dije, a lo mejor puedo ayudar más en Inglaterra, no solamente en España, sino también en Francia y no sé, en otros países por ahí donde pudiera yo hablar y predicar el mensaje. Entonces yo estaba contenta porque pues ahora sí me iba a sentir realmente una aceptada como incondicional, formal y en todo lugar, ¿no? Entonces el próximo video les voy a platicar cómo fue la experiencia de salir a la obra a España.